Bienvenidos una vez más a Políticamente Simple. Hoy conversaremos sobre algunas percepciones de la Asamblea Nacional. Hola, Berito, ¿cómo estás? Mucho tiempo. Es que el joven se fue de vacaciones. Sí, merecidas vacaciones. Sí. Francis, ante este momento que estamos viviendo de polarización, primero creo que deberíamos conversarle a la gente de que la polarización, si bien es cierto, se está tomando como algo malo. Sin embargo, hay que entender por qué se da esta polarización. ¿Por qué crees tú que hay esta polarización de que realmente estamos casi en un 90% con solo dos partidos? Dios. Bueno, a ver, tenemos que analizar varias cosas. Ya. Bueno, primero tenemos que entender que actualmente la sociedad ecuatoriana se divide en dos, ¿no? Los correístas y los anticorreístas. Eso es la verdad política que existe ahora en nuestro país. No se puede alcanzar a ver una tercera fuerza, porque bueno, sabemos que la tercera fuerza, una posible tercera fuerza que puede existir era Jan Topic, pero al ser desvinculado de las elecciones, se eliminó totalmente y como tú mencionas, el 90% se concentró en dos candidatos. Noboa, como una figura que es anticorreísta, una figura que quiere renovar todo el aspecto de todo el aparataje estatal, y tenemos a Luisa González, que es una predecesora de lo que es el correísmo, ¿no? Representante de Rafael Correa. La polarización obviamente está mal, lógico, está súper mal por el tema de que no podemos solo centrarnos a dos criterios, a dos ideas políticas. No se puede hacer eso. O sea, siempre se tiene que analizar, porque yo personalmente considero de que cada segmento de la política, cada partido tiene algo bueno. Cada uno en su esencia, en sus aportes, en sus planes de gobierno, todo, como lo hablábamos con los diferentes asambleístas la anterior vez. Cada uno tiene algo bueno que aportar. Unos más que otros, obviamente. Pero siento que si las personas logran un poco más estudiar más allá de eso, analizar los planes de gobierno de cada quien, se van a dar cuenta que había muchísimas mejores opciones que solo fijarse en temas partidistas. Solo entre Noboa, que aparentemente es una derecha, aparentemente, porque sinceramente no considero que sea de derecha, pero eso es lo que le da a las personas a entender, o lo que las personas ven. Dicen, es de derecha, es anticorreísta, voy a votar por él, 45% para allá. Ya. Acá Luisa González, va a venir Rafael Correa, nos va a solucionar absolutamente todo, es la panacea de todos los problemas de Ecuador actualmente, voy a votar por Luisa González. Entonces eso es lo que yo pienso realmente. Bueno, y cuando recién pasó el domingo de las elecciones, ADN decía, ok, somos la fuerza más grande en la asamblea. Sí. Pero numéricamente vemos que la Revolución Ciudadana alcanzó 67 curules versus ADN, que alcanzó 6 curules, que luego le sigue el Pachacutic. Yo creo que el tema de Pachacutic es muy importante también, de que le hagamos este tema, de que entendamos lo que es. Desde mi perspectiva, yo creo que Pachacutic es una de las situaciones más orgánicas, más organizadas, pero sobre todo que nos muestra, en definitiva, en estas elecciones, esa tercera vía de la que mucha gente ha hablado, pero también no debemos dejar de lado y comprender lo que es el voto nulo y lo que es el voto en blanco, porque esto alcanzó el 8,79%, que también nos hace ver lo que tú nos acabas de comentar, que sí, que efectivamente hay algo más versus la RC contra ADN, sino que hay otras vías. Y esto es súper importante entender, porque ¿tú qué crees con estos números que va a pasar en la asamblea? Dios, a ver, vamos yo creo que es la primera vez que se puede ver una fuerza que sea muy parecida a la de la RC5, a la de la Revolución Ciudadana. Siempre en los gobiernos que han pasado, obviamente después de Correa, hemos visto que la mayoría de asambleas siempre es de la Revolución Ciudadana. Hemos visto, y por eso mismo también en el gobierno de Guillermo Lasso muchas veces se excusó el tema de que la asamblea no lo dejaba trabajar y todo eso. Después ya se vieron muchas cosas, ya cuando él quedó solito se vieron muchas cosas, ¿no? Que tampoco era todo culpa de la asamblea. Sin embargo, es la primera vez que no hay una diferencia tan grande entre los dos partidos, entre el de ADN y el de la RC5. No hay una diferencia tan grande, es mínima la diferencia que tienen ellos. Y obviamente aquí es donde se va a hacer lo de todos los tipos de tratar de jalar a los independientes y todo eso, porque eso es lo que se busca, ¿no? Siempre la mayoría para que todo pase lo que diga el presidente, ¿no? El tema de Pachacutic, bueno, yo personalmente considero que Pachacutic, con el último representante que tuvo, que fue Isa, decreció mucho. ¿Ya? O sea, vemos que Yacu Pérez, el anterior de Pachacutic, que estaba para el presidenciable, él prácticamente casi se va a una segunda vuelta con Andrés Arauz en las elecciones de Guillermo Lasso, Arauz y Yacu, ¿no? En las elecciones, ¿de qué año fue? Del 2021. 21, elecciones del 2021.
él casi se va a una segunda vuelta. De hecho, se habló mucho del tema del fraude, de con Guillermo Lazo, de que Yacu tenía que pasar, no Guillermo Lazo, un montón de cosas. Pero vemos que en ese momento el partido de Pachacuti casi logra irse a una segunda vuelta, que en mi opinión personal considero que hubiese ganado, porque creo que la sociedad tiene tanto, o sea, se han cegado tanto con el tema de polarizarse, tanto el tema de anticorreístas como correístas, que hubiesen hecho absolutamente todo lo posible porque gane Yacu Pérez, muy probablemente, es mi opinión. Yo creo que hubiese ganado Yacu Pérez. Sin embargo, ahora vemos en estas elecciones un cuadro muy triste para Pachacuti, la verdad, en comparación con lo que antes era, o sea, con el representante de Yacu Pérez. Y esto yo creo que es un problema por el que pusieron a ellos, que es el de Leonidas Issa, ¿no? Porque Leonidas Issa, si bien es cierto, tiene creo que una cierta aceptación por parte del partido político de Pachacuti, creo que a nivel social no es muy bien visto Leonidas Issa, por el tema de las huelgas, de los paros, de todo eso que se sale de control, porque obviamente no es que todos los paros están organizados por él y él organiza a cada persona, no, o sea, se sale de control, hay violencia, vandalismo y todo eso. Entonces es una mala imagen para Leonidas Issa, o sea, muchos lo vemos como yo personalmente lo veo como un alborotador, como alguien que realmente se tapa por el tema de buscar derechos para todos, pero siento que todos los que él propone son principalmente más derechos para las comunidades indígenas, o sea, más favoritismo hacia ellos, no en general, cuando debería ser en general. Claro, bueno, ahí sí discrepo mucho. Creo que Yacu realmente, yo nunca he sentido de que Yacu sea un verdadero representante del Pachacuti, y creo que en las últimas elecciones lo demostró. Sí, la última, sí. Vemos y damos una vista a 2021 y revisamos lo que pasó, que se hablaba igual de un posible fraude, pero vemos de que al final del día nunca acabó un trabajo de base. Ganó la prefectura de la SUAY, Sí. abandona la prefectura de la SUAY para lanzarse a la presidencia, no gana la presidencia, no comienza a hacer un movimiento real de las bases, al menos para mí. Y yo realmente tengo una lectura desde el otro lado con lo que pasa con Leonidas Issa. Creo que a pesar de un país tan polarizado, porque básicamente, o sea, era la idea de ambos candidatos, tanto de Luisa como de Noboa, de pasar en la primera vuelta. Sí, obviamente. Y en un país tan polarizado, ser la tercera fuerza política numérica, porque en números de participantes y de todo, creo firmemente que el Pachacuti tiene muchos más adeptos de los que realmente tiene la Revolución Ciudadana, que aquí yo creo que sí la gente debería entender de que no es lo mismo ser adepto que votar por. Obviamente. Entonces yo siento que el Pachacuti numéricamente ingente tiene mucha más gente de la que tiene, por ejemplo, ADN. Quizás tiene la misma cantidad de gente que tiene la Revolución Ciudadana en tema de militancia. Pero yo creo que en un país tan polarizado fue muy importante. Realmente yo creo que Yacu Pérez quizás en ese momento ganó mucha más palestra, porque los otros candidatos realmente no eran. Veníamos básicamente, mira, de la traición del correísmo por parte de Lenin. Entonces la gente en ese momento estaba asustada. Sí. No querían confiar en Andrés Arauz, y veníamos de un Guillermo Lazo que nos puso en un feriado bancario en el ideal imaginario del ecuatoriano. En el ideal imaginario del ecuatoriano. Entonces, pero vamos a ese punto. Entonces, Yacu, yo creo que Yacu, más que ser un mejor representante, llega a un momento muy estratégico, donde tanto el correísmo, por así decirlo, y el lacismo eran dos momentos muy rechazados. Entonces él llega como esa idea de poder. Sí creo que deberíamos analizar en algún momento de que si el país está listo para un gobierno del Pachacuti, de las comunidades indígenas, porque yo siento que en el Ecuador todavía estamos muy blanqueados, sí, como para querer que alguien de la comunidad indígena nos gobierne, como que queramos que pase toda esta situación de que podamos tener a un indígena como presidente. Sí. Igual, por ejemplo, yo creo que ahora la elección de la Revolución Ciudadana es un poco más difícil, porque también pienso que vivimos todavía en un país un poco machista y segregador, en el hecho de que se sigue creyendo que la política es cosa de hombres, en su gran mayoría. Aparte de que Luisa pertenece al correísmo, siendo mujer, siento que sí es como que está batallando también con estas dos cosas.
Entonces, yo creo que lo numérico y entender también que el correísmo rompe por primera vez en la historia el techo de lo que ha pasado después de que se fue Rafael Correa del país. Yo creo que indistintamente de que gane o no gane, Luis ha marcado un precedente. Algo que, por ejemplo, Andrés Arauz no pudo combatir el techo. Ella también en la elección pasada llegó hasta cierto punto, pero no pudo acceder a más. Y ahora vemos, mira, creo que son 18 décimas la que le separa de Noboa a Luisa, porque Noboa al final ganó con 18 décimas, por así decirlo, que numéricamente llegaría a ser un empate técnico. Claro, pero mira, tú acabas de mencionar esa diferencia, pero es la primera vez que el correísmo no gana en la primera vuelta. Mira, o sea, Andrés Arauz, quieras lo que quieras, le ganó a Guillermo Lazo la primera vuelta. Bueno, la segunda, Luisa González contra Noboa ganó en la primera vuelta. Y ahora es la primera vez que Noboa la supera. Sea un empate técnico, sean 18 décimas, lo que sea, le ganó. Claro. Entonces, ¿eso qué marca? O sea, eso, tranquilamente hablamos de que ahorita la presidencia puede ser para cualquiera de los dos. Para cualquiera de los dos. De hecho, por ejemplo, a mí me daba muchísimo más esperanza en las elecciones pasadas. Por ejemplo, bueno, mi postura es claramente no, yo no soy correísta, ¿no? Pero me daba bastante tranquilidad respecto de que no había quedado segundo. Porque yo digo, generalmente el primero que gana es el que tiene, por decirte, todo lo que puede alcanzar en la primera vuelta. Es todo lo que puede alcanzar. Mientras que el segundo, obviamente, es la unión de las fuerzas de los partidos que no pasaron, obviamente, que toman esos votos. Entonces, por ejemplo, yo ahora no me siento tan tranquilo, porque realmente siento que ahorita cambió el panorama totalmente. Todo puede pasar y siento que incluso hasta Luisa puede ganar más votos de los otros partidos. Y Noboa, capaz que ese fue el techo al que llegó ahora, solito. Yo creo que porque tenemos que hablar de que la relación de partidos, por ejemplo, principalmente de Noboa, no es tan buena, porque todos los partidos lo vimos en el debate presidencial, todo era contra Noboa, lógicamente era estrategia y todo para acabarlo porque él es el presidente actual. Pero siento que de alguna manera él no tiene como una relación tan cercana con todos los partidos como para poder decir, ayúdenme los votos, como la anterior vez que pidió los votos, que por ejemplo Jan Topic dijo voy a votar por Noboa, muchos dijeron vamos a votar por Noboa, ahorita por ejemplo Jan Topic ni lo topa. Y ha sido muy claro, va a ir con Luisa. Sí, exacto, entonces vamos a esas situaciones. Entonces ahorita yo, mientras que en las elecciones pasadas yo lo tenía bastante claro, dije, va a ganar Noboa de ley, porque ya era apoyo de Jan Topic, que era Jan Topic quedó, fue cuarto quedó Jan Topic, tercero quedó la muerte de Villavicencio, todo era un complot de factores favorables para que Noboa llegue a la presidencia. Pero ahora yo veo un escenario en el que Noboa ya fue presidente durante cierto periodo, vemos una crisis energética, vemos inseguridad en el país, una crisis de seguridad, baja de presupuesto en educación, un montón de cosas que se le pueden atribuir tanto a él por una mala administración como por gobiernos pasados, lo que puede hacer. O sea, la gente no puede, hay poca gente que se sienta, analiza y dice, no, es que es esto he hecho bien, esto he hecho mal. No, la mayoría de gente dice, no, mira, el tema de la luz, la energía eléctrica, toditos, no hizo bien las cosas, el tema de la Embajada de México, relaciones internacionales. Todo eso puede ser condiciones desfavorables para Noboa. Y también él ha sido muy claro. Mira, cuando pasó, él realmente fue claro cuando comenzaron los presidenciales y dijo como que básicamente nosotros llegamos solos la primera vez, podemos llegar solos la segunda vez. Entonces, o sea, no llegaron solos la primera vez. Por eso, pero es el ideal imaginario que él mismo tiene en relación a, porque a ver, ahora no se ha sentado a conversar, por ejemplo, con fuerzas, indistintamente pase lo que pase, Ana González ocupó el cuarto lugar en estas votaciones, que también estamos viendo nuevamente la figura del outsider, que realmente agarra, y yo creo que eso fue algo que le afectó mucho a Noboa, agarra esos votos súper acérrimos ante el correísmo, y en vez de canalizarlos para Noboa, los canaliza para Andrea González. Sí, pero en este caso, digamos, los de Andrea González van a ir para Noboa, por el tema del anticorreísmo. Claro. Ese aspecto. Pero, por ejemplo, los que ahorita se están peleando, y Luisa, por ejemplo, es el tema de los de Isa. Claro. O sea, los adeptos de Pachacutic, ahora a ver si votan por Luisa González o por Noboa. Y ahora, por ejemplo, está la campaña actualmente de cómo se traen los precedentes, de cómo Correa maltrataba a los indígenas, los insultaba, los hacía pedazos. Hay un montón de prueba videográfica en donde pues, Correa no es como que los trataba de la mejor manera a los indígenas.
Entonces ahí está el punto en el que tenemos a una Luisa González llamando a la unidad, a Leonidas Issa, a Pachacuti, a los que votaron por él, pero tenemos el presidente de que el líder de su partido pues nunca los trató bien. Entonces ahí podemos ver una polarización, incluso una división de votos en la parte de Pachacuti, dividir parte de los votos hacia Noboa y parte de los votos hacia Luisa González, o por último votar nulo y no apoyar ninguno de los dos. Claro, bueno, el Pachacuti siempre ha manejado esta idea del nulo ideológico. O sea, no hay una corriente que nos represente, entonces nulo. Pero hay que recabar las últimas entrevistas de Leonidas Issa, donde decía, primero ya no es momento para un nulo ideológico. Exacto. Palabras de Leonidas Issa. Y luego es el tema también de que él ha llamado y ha dicho claramente que ahora, no estoy muy segura si el 6 o el 7 de marzo, ellos van a llevar a una asamblea Pachacuti para tomar la decisión en conglomerado. Pero también viene la otra parte del Pachacuti, que no puede confiar en Daniel Noboa porque se pueden aliar con gente como el Partido Social Cristiano, que en su tiempo Jaime Nebot fue muy claro, igual que Cintia Viteri, que los indios se regresen al páramo. Entonces es como que sopesar el tema del Pachacuti, que creo que hay que estar, yo digo, más que atentos en lo que haga ADN o en lo que haga la RC. Yo creo que ahora el país tiene que enfocarse en esas pequeñas minorías. Porque mira, creo que Rabascal en la Izquierda Democrática tiene 1.8 o 2.8, algo así en votación, que realmente es la diferencia, por ejemplo, que podría ayudarle igual. Rabascal ha sido muy claro en su cuenta oficial de Twitter, él ha dicho, yo voy a apoyar a Luisa González. No es la opinión de la Izquierda Democrática, porque la Izquierda Democrática aún no se ha pronunciado, pero gente que votó por Rabascal posiblemente también se conviertan en votos para Luisa. Pues digo, ahorita puede pasar lo que sea, pero estamos listos para jugar. O sea, cualquiera de los lados, o sea, pues en las elecciones de segunda vuelta puedes estar tú sonriendo o puedo estar yo sonriendo. Cualquiera de las dos. Oye, a mí sí me preocupa. Bueno, creo que algún rato hablaremos de este tema de género, pero de verdad a mí sí me preocupa. No, yo una vez te lo dije. Yo una vez te dije claramente que yo considero que el país no está listo para una presidenta mujer. No, totalmente. Yo te lo dije. Y creo que, pero también creo que hay que estar muy claros de que si lo elegimos a Noboa, vamos a seguir viviendo la misma violencia política. Ojo, hay mucha gente que determina que todas las cosas son violencia política. Es un tema que ya hablaremos algún rato. Sí. No todo es violencia política, pero al menos, por ejemplo, Verónica Abad no es santo de mi devoción, no participo en muchísimas cosas con ella, pero creo que hay que ser muy claros. No puedes estar en un cargo que la gente te eligió, en un cargo de poder, y que no te dejen gobernar. Al final del día a mí sí me preocupa, porque mira, mucha gente dice, no, es que Correa cuando era candidato a presidente tampoco pedía licencia. Ok, pero nos estamos quejando, no queremos que vuelva el correísmo. Perfecto, ¿por qué hacemos las mismas prácticas políticas que al final del día hacía el correísmo? Porque eso no nos vuelve políticamente claros. Es como, o sea, está bien mientras sea el mío. Si es el otro no está bien. Cuando hay que determinar que está no, mal, para cualquiera de los dos está mal. Cualquier momento. O sea, por ejemplo, tú, Verónica Capello, puedes decir que Rafael Correa no pedir licencia para las elecciones, estaba mal. Claro, totalmente. Exactamente, pero eso lo puedes decir tú. Pero muchas personas muy aférrimas al correísmo van a buscar la mínima excusa. Totalmente. Y van a decir, no. O sea, van a decir, no, es que esto, y es por eso. Entonces, ese es el problema. Y eso es lo que se supone que nosotros con este espacio buscamos romper. Exacto. Entonces hay que entender que, por ejemplo, pasa lo que pasa. Igual, por ejemplo, yo creo que el mayor acto de corrupción es que alguien acepte un cargo para el que no está preparado. Ajá, exactamente. Y mira lo que pasa con los asambleístas. Voy a hablar claramente de dos casos puntuales de los asambleístas de Cuenca. Camila León y este otro chico influencer que no recuerdo cómo se llama. Camila León fue directora del MIES y cuando a ella le preguntaron sobre los quintiles, no supo qué decir. Luego, en una entrevista para ser asambleísta, le preguntan sobre cómo se llevan las leyes en la asamblea. Ok, yo entiendo que un ciudadano cualquiera, o quizás hasta tú o yo, que estamos en el derecho, pero que no estamos enfocados en la asamblea, podamos decir que no. Pero claramente vemos nuevamente que un candidato está aceptando un puesto con tal de no quedarse sin nada. Y no sabemos qué es lo que está pasando. Ahora gana las elecciones, y es lo que ha pasado, por ejemplo, con María José Pinto, que es la candidata a la vicepresidencia de ADN, que dice que básicamente no hay este tema de cómo
de que las mujeres que están embarazadas o es en un sentido así, como que baja la producción de las empresas. Entonces realmente es un tema súper biológico. ¿Cómo le podemos decir a una mujer, oye, no te embaraces porque me bajas la producción de la empresa? Obviamente. Entonces ahí sí hay cositas de que debemos de ver. Y como tú lo dices, indistintamente de nuestras posiciones políticas, yo soy muy clara en mi posición, que es bastante progresista, quizás la tuya no, pero hay que saber, hay que ser súper claros en lo que está bien y en lo que está mal, que no puede ser justificado para ninguno de los dos lados. No, exactamente. Yo realmente considero, digamos, con el tema de estas elecciones, mi predicción, obviamente muy arraigada a mi ideología, es que gana Noboa. Ya, arrastrando los votos, digamos, de Andrea González y ¿quién más? Y otros partidos más que esperemos que sí. Yo siento que hay una gran división, porque, como te digo, hay mucho, como tú, por ejemplo, lo que mencionas, digamos, de Nebot, que decía que los indios al páramo, está la parte de Correa, de que el único indígena que entre a su casa va a ser para ser empleado. O sea, imagínate todas esas salvajadas por parte de ellos. O sea, por ejemplo, digo, lo de Correa también está mal. Claro. Lo de Nebot, mal. O sea, no hay que ser peyorativos. Sí, exactamente, a eso vamos. Entonces, eso vive en la costumbre, y peormente en las comunidades indígenas, que son pueblos que tienen memoria, o sea, tienen memoria. Por ejemplo, ahorita, Leonidas Issa se va a sentar, no ha definido una postura clara de decir, sí, voy a votar por Luisa, vamos a votar por Noboa, no se sabe, porque ellos, como tú dices, ellos no están arraigados en ninguna de las dos ideologías. Entonces, yo creo que por ahí puede ser una mitad, un fraccionamiento dentro del propio partido. Porque al fin y al cabo, digamos, en temas del gobierno de Noboa, por ejemplo, por parte del Ministerio de Turismo, por ejemplo, se ha dado bastante visibilidad a las comunidades indígenas a nivel internacional, reconocimientos para comunidades indígenas en la parte de la sierra, obviamente. Entonces, tal vez por ese lado, tal vez las comunidades también tienen una dirección hacia Noboa, por el tema de que por parte del Ministro de Turismo se ha enfocado más, les ha dado más realce a nivel internacional, europeo, americano. Entonces, tal vez por ese lado también puede ganar votos. Yo creo que también depende mucho de lo que pase de aquí a las elecciones. Recordamos que las elecciones son el 13 de abril y el mapa es clarísimo. La región costa le sigue perteneciendo al correísmo. Exactamente, y la región Sierra y Amazonía, a excepción de la provincia de Orellana, Sucumbíos, a diferencia de esa, le pertenece a Noboa. Ya, pero yo creo que aquí hay un tema súper importante. Creo que, por ejemplo, la muerte de los niños, todo esto, son numéricas que van a pesar en el momento de la elección. O sea, yo creo que ya pesaron, de hecho. Sí, ya pero pesaron, también creo que van a pesar un poco más, porque al final del día, mira, vimos a un Noboa que el día de las elecciones, mira, yo creo que hay que entender en la lectura política mucho. Luisa sale a decir, vamos a esperar a que se cuenten, pero gracias a todos por lo que hicieron, por lo que votaron, por recuperar la patria, porque recordamos que el eslogan de Luisa es recuperar la patria. Entonces, y vemos a un Noboa que no gana en primera vuelta y que no sale ni a la sede, ni a ver a la gente, y saca un comunicado al día siguiente. Creo que cuando ya procesó mucho este tema de no ganar en primera vuelta, y hay mucha gente, a mí me gusta leer mucho este tema de las publicaciones de los medios digitales, porque mucha gente dice, yo voto por Noboa, pero al final del día no hay ni siquiera un reconocimiento de ese trabajo que se está haciendo por tener un nuevo Ecuador. Entonces yo creo que también esa actitud, no puedo decirte que va a disminuir los votos de manera estratosférica, pero sí creo que también hay una baja en el sentido de que la militancia o los adeptos se sienten no correspondidos por parte de su líder. Puede ser. Puede ser que afecte, como puede ser que no afecte, la verdad. Tal vez mínimamente, no se sabe. Pero al final del día cada voto cuenta ahora. Ahora sí, ahora es cada voto cuenta. Y yo creo que para quienes van a estar en mesa el 13 de abril va a ser un tema durísimo, porque es el conteo, el reconteo. También para quienes estén en la junta electoral va a ser, porque ahora todos, voto por voto, va a contar. Sí, exactamente. ¿Tú qué crees? Te pongo el escenario de que gana Noboa. Ya. Otro golpe duro para el correísmo. Sí. Ya, 3 veces. ¿Qué crees que pase con el movimiento? ¿Crees que cambien a Luisa González? Creo que sí y no. Es un poco ambigua la situación. A ver,
Creo que Luisa representa, como te digo, romper ciertos paradigmas. Así como no ha ganado en primera vuelta, ha roto otros paradigmas. Recordemos que es la primera mujer que se debate en segunda vuelta 2 veces llegar a la presidencia. Ajá. Entonces eso es un precedente. Precedente. Ese es un precedente. Segundo, es la mujer que más cerca ha estado de Carondelet, a excepción de Rosalía Arteaga, que estuvo y la sacaron. Sí. Pero es la mujer que más cerca ha estado de Carondelet. Es una mujer que ha ejecutado lo público. Entonces, por ese lado, yo creo que la Revolución Ciudadana, a menos de que evalúe sus cuadros antiguos, como Andrés Arauz, Marcela Guiñaga, Pavel Muñoz, podrían ser los posibles presidentes de la Revolución Ciudadana. Sí, pero no creo que haya un cambio muy abrupto. O sea, ¿tú piensas que como partido van a seguir sobreviviendo? Yo creo que sí. El hecho de que no sean la primera fuerza política en la asamblea, sí es un golpe. Realmente nunca han tenido mayoría, entonces, o sea, mayoría absoluta. No, absoluta no, pero sí han tenido mayoría. Claro, para ejecutar, sí. Y sigue siendo. Sigue siendo la primera fuerza. Por uno, pero sigue siendo la primera fuerza. Pero yo creo que es este tema también de que al final del día el país está tan polarizado, y si gana Noboa y no hace las cosas bien, por ponerte un ejemplo, la siguiente elección se la lleva la Revolución Ciudadana. Eso, yo siempre he llegado a eso. Ya. Si, por ejemplo, ahora, poniendo un caso hipotético, Luisa gana y el correísmo lo hace bien, quizás ese sí sea el fin de la Revolución Ciudadana. Porque imagínate que toda la gente tiene esa idea del líder mesiánico, y viene Luisa y quizás no ejecuta las cosas bien, es el fin de la Revolución Ciudadana. Entonces son como que estos dos porque momentos. se le acaba esa idea de que realmente va a volver Correa, va a resolver absolutamente todo, cosa que sabemos que no va a pasar. Claro. ¿Para qué vuelve Correa primero? Tiene que ganar algunas instancias, porque si pone un pie en el país. O sea, a ver, si gana Luisa González, obviamente vamos a hablar de los indultos y todo eso, y se acabó el tema. Vuelve Correa, no hay ningún problema. Eso es todo, se acaba. Sí, no. O sea, yo creo que también hay que verlo. Mira, yo creo que hay que entenderlo, la Revolución Ciudadana, como esa idea de que en la campaña de esta elección hemos visto presencia de Rafael Correa, pero ya no como en la primera. No como antes, no. Es cierto. Y ¿sabes cuál es el tema, digamos, con Luisa González que yo tengo? Es que a mí me preocupa mucho que no pueda tener una independencia política. Eso creo que es lo que la mayoría de las personas duda al momento, digamos, de querer votar por Luisa González. Porque si tú le preguntas a las personas, no votan por Luisa González, votan por Correa, votan por el correísmo, porque vuelve el correísmo. No votan exactamente por Luisa González. Es lo que siempre se dice: pueden poner a cualquier persona para presidente por parte de la Revolución Ciudadana, y los correístas van a votar por eso. Lo mismo, criterio al otro lado. Pueden poner a cualquier persona con tal de que no sea Correa a la presidencia, obviamente. Entonces, ante estos dos criterios, digamos, el que más me pesa a mí, por ejemplo, es el de Luisa González. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, otro contrario a Correa es muy difícil de encontrar. Por ejemplo, lo tuvimos a Lasso, Lasso porque era ya de una carrera política larga, perdiendo un montón de veces. Entonces, obviamente, el más directo era Lasso. Pero, por ejemplo, nos sorprendieron las elecciones pasadas de que ganó un desconocido, que absolutamente nadie se pensaba, y ahora es presidente. Entonces vemos un cambio en el criterio de puede ir cualquiera que no sea el correísmo. Vemos un cambio en ese aspecto. Pero vuelta acá tenemos la misma figura, poner a cualquier persona y la gente va a votar por esa persona. Entonces por eso me preocupa mucho el tema de Luisa, porque yo nunca he negado de que Luisa es una mujer preparada y todo eso, nunca se niega absolutamente nada de eso. Pero el tema es que ella va y gana todos esos votos no por su preparación, no por lo que puede hacer por el país, ni nada, sino que solo gana esos votos por pertenecer a ese partido. Y ese es lo que a mí me gustaría romper. O sea, que las personas que son correístas y todo eso, o sea, que vean más allá. Por ejemplo, tú lo ves y dices, no, es que marca un presidente porque es una mujer y todo eso, va en segunda vuelta 2 veces y excelente, o sea, pero tú lo ves de esa manera. Pero muchas personas no lo ven de esa manera, solo lo ven porque piensan que va a volver a correr. Y eso es lo único, y eso está mal, porque siento que al fin y al cabo va a ser demeritar, si en un caso llegan a la presidencia, demeritar eso. Y entonces no tener esa libertad, no tener esa independencia política, estar siempre arraigada a decisiones del presidente de la Revolución Ciudadana, que en este caso digamos Correa, limita demasiado y hace que las personas duden.
Y a mí, por ejemplo, que alguien que vaya a la presidencia no pueda tener un criterio propio, o por ejemplo, digamos, el tema de que muchas entrevistas la han emboscado con este tema de Venezuela y todo eso, y que no pueda responder claramente, no puede decir sí o no, no puede decirlo, sino que empieza a decir, no, es que hay que ver el tema de Ecuador, ya, ok, sí, sabemos que hay que verlo, pero responde, tú puedes responderlo, yo puedo responderlo, pero ella no puede hacerlo, y eso es lo que creo que a la gente le preocupa. Sí, totalmente, pero yo creo también, mira, desde mi perspectiva, yo creo que en una práctica de Noboa yo me he visto más cerca de Venezuela. Ojo, no hablo del tema económico ni del tema de los bloqueos, hablo de una práctica. El hecho de que, por ejemplo, él determine quién sí, quién no va a la vicepresidencia, a mí me suena a Maduro apareciendo 16 veces en la papeleta. Es como hoy amanecido de buen genio y la vicepresidenta es Verónica. Mañana amanecida de mal genio y la vicepresidenta es Juanita. Mañana Juanita, no sé, estábamos almorzando y me miró feo y la vicepresidenta es Chana. Entonces, por ejemplo, a mí eso sí me preocupa, porque digo, ¿hasta qué punto la presidencia va a acaparar todos los poderes? Porque al final del día, ADN no es que en este momento tiene 4 o 5 asambleístas. Estamos hablando de la segunda fuerza política en este momento de la asamblea. Sí. Entonces, ese ideal imaginario de que yo siento que vamos a hacer las cosas como yo quiera, como a mí me salga de la oreja, a mí sí me parece un poco preocupante en un estado en donde tus decisiones están afectando a tu familia, a la gente que está en la calle, a la gente que está en el mercado, a la gente que produce, a la gente que elabora. Entonces, a mí eso sí me preocupa, y a mucha gente a mí me dice, no, es que tú estás súper mal, está bien, es mi posición, pero yo sí me he sentido más en esa dictadura de poder en este momento. Te estoy hablando del 2025 en relación a, por ejemplo, yo a día de hoy no entiendo si estamos esperando una segunda vuelta, ¿por qué Daniel sigue sentado en la presidencia? O sea, entonces al final del día tienes a tu favor el aparataje estatal, tienes a tu favor las brigadas médicas, tienes a tu favor el ministerio tienes a tu favor todo, absolutamente todo. Tienes un aparataje de que, por ejemplo, si Daniel Noboa no gana en un ideal imaginario, porque realmente no sabemos qué es lo que va a pasar, imagínate haber ocupado un aparataje estatal a tu favor y perderlo todo. Básicamente eso nos buscaría y nos demostraría tener nuevas opiniones en referencia a cómo debe ser la campaña política, que debe salir mucho de las redes. Y esto también hay que entender, la segunda vuelta tiene que ser una campaña política puerta a puerta. Cada voto cuenta. Los que están en redes ya saben por quién van a votar. Hay gente que votará por Luisa, hay gente que votará por Noboa. Pero la gente que está en el último rincón de la patria, donde no hay señal, donde no hay internet, esa es la gente a la que hay que convencer. Exactamente. Sí, Berito. Bueno, pues ha sido una plática interesante. Bueno, para todos quienes nos vieron, esto es Políticamente Simple. Pueden dejarnos sus comentarios y si igual quieren que conversemos sobre algún tema, aquí estamos. Un gusto.